Todo lo que verán a continuación fue transmitido en vivo en el canal de Twitch Catequista-Streamer. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, links abajo en la descripción. Muy buenas a todos. Gracias por haber venido este día. Nuevamente, pues damos la bienvenida a esta sesión de catequesis que sabemos que pues nos ayuda mucho para poder conocer más acerca de la iglesia, conocer más acerca de todo lo que vamos viviendo día con día en nuestra vida al mismo tiempo. Entonces, damos la bienvenida, gracias por hacer su espacio, yo sé que es una hora un poco pesada, sin embargo, pues aprovechamos para dar siempre este momento de encuentro, ese momento de inicio de este día domingo, un buen día para iniciar la jornada, siempre poniéndonos pues en las manos de Dios. Vamos a dar inicio a la catequesis de este día. Pues un gusto nuevamente, yo soy su catequista streamer Ismael. Vamos a dar inicio con una pequeña oración y vamos a iniciar con el tema de este día. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a dar inicio con la sesión de este día. Como ya lo ven en el título del video, pues tenemos lo que es el tiempo ordinario, la liturgia de la iglesia. Algunas veces pues llegamos a este punto que nosotros vamos a misa los días domingos y pues lo hacemos casi ya que monótono, casi que nos sentimos como que pues por obligación hay que ir a misa los domingos. Sin embargo, cada domingo y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, que hemos iniciado el tiempo ordinario, cada domingo es especial. Y es aquí donde quiero que comprendamos de que todos nosotros el día domingo siempre tenemos que ir a dar, es cierto, gracias a Dios, pero también hay otras cosas que debemos de ir conociendo en este tiempo especialmente, de que conocemos en la iglesia como el tiempo ordinario. Entonces vamos a conocer parte de ello. Tenemos aquí, pues como ya vemos, nuestra presentación. Tenemos tiempo ordinario, liturgia de la iglesia. Si se dan cuenta, pues en el tiempo ordinario hay partes de que siempre vemos el color verde, que es lo que más resalta. Es lo que más uno se identifica y dice, pues el color verde es tiempo ordinario. Ya más adelante vamos a comprender qué significa el color verde, por qué prácticamente se llama tiempo ordinario, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a comenzar. Tenemos por aquí, primero, la primera pregunta clave, ¿qué es liturgia? ¿Ok? ¿Qué es liturgia? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el tiempo ordinario, bueno, y no solo el tiempo ordinario, sino en todos los tiempos que vivimos dentro de la iglesia, siempre hay algo esencial. Y aquí el primer parte o el primer punto es ¿qué es liturgia? Vamos a ver qué nos dice por aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí tenemos el numeral que es el 1069. Dice, la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público. También servicio de parte de y en favor del pueblo. Entonces, la liturgia, originariamente, como ya lo dice aquí, es algo que denota el servicio al pueblo. Es algo que denota que es de dominio público, que pues cae en bien de todos aquellos que lo escuchan. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios, o sea, todos los que somos bautizados, que es lo que veíamos el tema pasado con el bautismo del Señor, toma parte en la obra de Dios. Eso quiere decir que todo aquel bautizado está llamado a ser parte de la liturgia. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia. Con ella y por ella, la obra de nuestra redención.
Eso quiere decir que Dios está presente en la liturgia, sobre todo Cristo, que es el centro de la liturgia en general. ¿Por qué? Porque en Él tenemos ese encuentro. Cuando vamos a misa tenemos un encuentro con Jesús. Cuando oramos tenemos un encuentro con Jesús. Cuando recibimos un sacramento tenemos ese encuentro más íntimo aún con Él. Entonces, todo momento que nosotros tenemos de oración, que tenemos ese encuentro, ese momento íntimo con Él, todos esos momentos parte son liturgia, parte, no todos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos anteriormente, la liturgia es aquel que se hace de dominio público, aquello con lo que contamos con el pueblo de Dios presente. ¿Ok? Entonces, tenemos esta otra pequeña definición. Dice, en efecto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Esa definición la encontramos en el documento que se llama Sacrosanctum Concilium número 2. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando nosotros hacemos parte de la liturgia o somos parte de ese encuentro con Dios públicamente, entonces nosotros tenemos algo o una tarea específicamente que cumplir, y es manifestar a los demás ese encuentro que hemos tenido. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero si no, lo voy a hacer ahorita pensar. ¿Por qué el sacerdote, siempre que termina la misa, siempre, obligadamente, el sacerdote cuando termina la misa nos dice, pueden ir en paz? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué respondemos? Demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al finalizar cada Santa Misa, no solo la dominical, ojo, al terminar cada Santa Misa, uno es enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a proclamar, a manifestar, a expresar con su vida lo que ha aprendido. Esto nos lleva a una tarea aún más grande, en cierta manera, y es que cada domingo o cada vez que van a misa, tienen que ponerse a pensar qué aprendí en la misa. Hay gente, y pues aquí nos metemos un poco, digamos, de lo que se vive, pero hay gente que pone más atención en los avisos que en la homilía. Hay gente que pone más atención en cómo sirvieron los hermanos, cómo leyeron los hermanos en las lecturas y no en la homilía. Hay momentos claves que hay que ir aprendiendo, sobre todo la homilía. La homilía es esencial en este momento de la liturgia. ¿Por qué? Porque el sacerdote, por Dios, por medio del sacerdote, es que nos da a conocer más de Él. Y es por eso que nosotros toda la vida tenemos que poner atención bastante en lo que es la homilía. Entonces, todo lo que hemos aprendido en la Santa Misa, ya sea de hoy domingo o en cualquier otra misa que uno vaya a asistir, tiene que ponerse a pensar, ¿qué aprendí de la Santa Misa? Y eso que ha aprendido lo tiene que ir a reflejar allá afuera. Es por eso que está ese envío, se le llama el envío de la Santa Misa, que es cuando el sacerdote dice, pueden ir en paz. Con eso nos da la pauta de que todos lo que hemos aprendido en esa Santa Misa tenemos que replicarlo a los demás. Entonces, eso es esencial. Todo quien participe de la Santa Misa tiene que hacerlo. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos pide la liturgia a todos? No solamente llegar a misa, estar ahí sentado y después de haber escuchado yo me voy. No, hay algo que nos pide la liturgia a todos por igual, no importando exactamente de dónde, pero a todos se nos pide por igual esto. Y ojo con él. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su iglesia. Realiza y manifiesta la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Introduce a los fieles
en la vida nueva de la comunidad implica una participación, y aquí está hasta en negrito y en cursiva, ojo con eso, una participación consciente, activa y fructífera. Consciente, ¿por qué? Porque hay gente, y me van a disculpar, pero hay gente que llega a misa, sobre todo las primeras misas de la mañana, y todavía pareciera que está dormida. ¿Por qué? Porque llegan y no responden. Porque llegan y se llegan inclusive hasta dormir en homilía. Entonces tenemos ese pequeño detalle. Entonces no está consciente uno. Sí está consciente de que pues llegó al templo, que se ha ido a sentar y que está ahí. Pero no está consciente de lo que está escuchando. No está consciente de lo que está respondiendo, y como dicen algunos por ahí, pues el cuerpo ahí está, pero la mente anda por otro lado. Entonces no tiene sentido, no soy consciente de que estoy en la Santa Misa, y eso tenemos que aprender. No es fácil, yo sé que en la misa pues pasa una mosquita y todos nos distraemos. Sin embargo, hay que poner de nuestra parte. Como cristianos tenemos que hacerlo. Activa. ¿Por qué activa? Porque la Santa Misa siempre uno tiene que participar, pero no participar en, como digamos, estilo escuela, ¿verdad? Que uno tiene que levantar la mano y dice, padre, yo quiero opinar. No, sino que en manera activa significa de que todos tenemos que responder lo que tenemos que responder en misa. Por ejemplo, y lo típico, en el momento de que terminan las lecturas, quien lee dice, palabra de Dios, todos respondemos, te alabamos, Señor. Si uno está dormido, entonces uno no va a responder, entonces no está participando activamente. O cuando el sacerdote dice, oremos, y ya comienza a hacer su oración y termina por Jesucristo nuestro Señor, todos respondemos, amén. Si uno no responde ese amén, entonces no está participando activamente. Igualmente, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, todos respondemos, y con tu espíritu. Ya me entendieron. Entonces hay momentos en que nosotros somos partícipes, somos activos dentro de la misa, dentro de la celebración litúrgica, y que nosotros somos parte de ello. Ahora, estas dos que acabamos de reflexionar, que son la consciente y la activa, traen consigo una tercera, y es la que vivimos luego de la liturgia, que es la fructífera, que significa dar fruto. Dar fruto de lo que hemos aprendido. Si algo que me llamó la atención en la primera lectura, yo lo tengo que aprender y lo tengo que compartir. Algo que me llamó la atención del Salmo, yo lo tengo que aprender, lo tengo que compartir. Algo que me gustó de la segunda lectura, yo lo aprendo y lo comparto. Y ya no se diga el Evangelio, que es lo central de toda la liturgia de la palabra. Entonces, comprendemos de que todo esto trae para nosotros un beneficio. Pero no hay que ser egoístas, hay que compartirlo con los demás. Es por eso que nosotros domingo a domingo, cada vez que vamos aprendiendo de ello, tenemos que ir siempre a dar testimonio de vida, como lo decimos todos. Eso lo pueden corroborar siempre en el documento de Sacrosanctum Concilium número 11, o igualmente, así literal como lo acaban de escuchar aquí, se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1071. Entonces tenemos ese pequeño apartado, esa pequeña luz que nos recuerda cómo nosotros tenemos que comportarnos dentro de la liturgia: consciente, activa y fructífera. Son los 3 puntos claves que hay que aprender. Luego,